música. Tenemos el agrado, el honor de recibir nuevamente, esta vez de manera remota, pero ya va a estar de visita en Concepción a un gran artista nacional. Nano Stern le canta a Víctor Jara y está con nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Nano? Muy bien, gusto saludarlos desde lejos esta vez. No me dio para ir antes porque tenemos concierto en Santiago el día jueves, pero muy contento de poder pasar por Conce nuevamente. Es una ciudad que ustedes saben, tengo tanto cariño, tanta gente querida, y más encima con un disco nuevo y un disco muy especial, en un momento muy especial de la vida de nuestro país también, un homenaje a Víctor Jara, 50 años de su asesinato. Sí, tremendo, gracias por recibirnos ahí en la intimidad también de tu casa. Ya hemos visto en otras instancias ahí tus guitarras detrás, que obviamente nos recuerdan lo que significa para ti también la música, que está en todas partes de tu vida, especialmente también ahí en tu casa. Bueno, antes de entrar en el detalle, Nano, ¿cómo ha estado para ti este 2023? Entendiendo que ya estamos a la mitadita del año, ¿cómo ha estado en lo musical, en lo personal también, con lo que te propusiste a principio de año? No, ha sido un año intensísimo, he viajado mucho, di un montón de conciertos en Chile, tuve la última parte de presentación de Aún Creo en la Belleza, mi disco anterior, después me fui de gira a Europa, fueron 20 conciertos durante marzo, abril y algunos en mayo. Estoy preparando ahora un semestre que se viene muy intenso, que comienza con esta gira por Chile, luego Latinoamérica, luego Norteamérica, y además de todo esto estoy ya en la etapa final de preparación de un documental acerca de la historia de la nueva canción chilena que va a salir en septiembre también, así que bueno, ha sido un año muy intenso. Entre medio de todo esto, la grabación de este disco, que fue grabado en vivo en el aula magna de la USACH, un lugar con mucha historia donde el Víctor Jara tocaba muy a menudo, donde él trabajaba, y bueno, ha sido un año emocionante, lleno de música, por suerte. No he parado de trabajar haciendo música, eso me tiene muy contento. Por supuesto, y a nosotros también nos pone muy contentos tener la posibilidad de conocer nuevos trabajos de la mano de tu música, Nano, pero ahora homenajeando también a un grande como Víctor Jara. Yo creo que para muchos quizás la pregunta cabe de cajón, pero me interesa mucho saber por qué para ti en particular es importante homenajear a Víctor Jara en este contexto, como tú dices, 50 años de su asesinato, 50 años del golpe de Estado que lleva una dictadura militar en Chile. Bueno, yo creo que es importante por varias razones. Primero, por quién es Víctor Jara, por qué es lo que representa en la historia de nuestro país, por qué es lo que representa en la historia de nuestro canto, de nuestra música, de nuestra poesía, de nuestra identidad, por el hecho de que su asesinato marcó un corte irremediable, ¿no?, en lo que entendemos como el desarrollo de la música en Chile, y que todos los que venimos después en cierto sentido somos huérfanos también de él, ¿no? Pero por otro lado, y creo que más importante aún, es importante, creo yo, porque se le suele recordar desde la tragedia que implicó su asesinato, su tortura, su detención y el golpe, ¿no? Pero mucho menos hablamos de su vida, y su vida, creo que la manera más hermosa que tenemos de aproximarnos a su vida a través de su creación, en este caso de sus canciones. Entonces creo que es hora de reivindicar su genialidad, su sensibilidad, la belleza que nos legó también, y de volver a cantar estas canciones, en este caso, en el concierto que yo estoy presentando y en el disco que grabé, de manera muy austera. No es que sea un disco de reversiones con una gran banda y como suele hacerse, ¿no?, con muchas capas. No, aquí guitarra y voz, respetando de manera bastante ceñida lo que él hacía, pero por sobre todo poniendo en primer plano a la poesía y a la belleza del mensaje que nos deja él. Sí, Nano, quiero preguntarte dentro de tu análisis, dentro de tu investigación también, porque sabemos que tú eres una persona que investiga mucho acerca de lo que significa la música en sí. Pero claro, lamentablemente la imagen de Víctor Jara no se ha podido dejar de politizar finalmente. ¿Qué crees tú con respecto hoy día, después de obviamente 50 años de lo que pasó del golpe militar? ¿Está presente la imagen de Víctor Jara? ¿Tú crees que sigue dividiendo entre quienes dicen que son de izquierda, de derecha, o ya estamos rompiendo ese esquema y pasando a un Víctor Jara que fue de alguna manera una influencia importante en la música nacional? Me encantaría poder responderte con la respuesta entre comillas correcta de que ya no divide, de que une, pero lamentablemente yo no creo que sea tan así por el contexto que estamos viviendo en el país, en que abunda el negacionismo como nunca antes, o por lo menos nunca antes en nuestras vidas. Yo veía ayer con espanto, no puedo dar otra palabra, la entrevista que dio la presidenta del Consejo Constitucional, en TVN, ¿no?, en que
básicamente le sacaba el poto a la jeringa, no fue capaz de condenar la violación a los derechos humanos. O sea, ese es el Estado, una autoridad que preside la instancia donde se está escribiendo la posible eventual nueva constitución, no se, o sea, se permite a sí misma no condenar las violaciones a los derechos humanos, ni siquiera en abstracto, ¿no? Yo creo que lamentablemente el contexto del país nos obliga a reivindicar también en Víctor Jara su dimensión política. Ahora, esto no tiene por qué llevar a dividirnos, ¿no? En sí mismo. Insisto, yo creo que es el contexto el que lamentablemente no está para discursos tampoco de limpieza de imagen, porque también pasa muchas veces eso, lo que ha pasado con Violeta Parra, lo que ha pasado con Gabriela Mistral, ¿no? En que se empiezan a convertir a medida que pasa el tiempo y sobre todo cuando vienen los grandes hitos, en personajes que nunca quedan mal con nadie, ¿no? Por citar a Los Prisioneros. Y la verdad, en serio, hablando sinceramente a calzón quitado, no es así. Víctor Jara ponía los puntos sobre la IE, fue una persona que fue asesinada por cantar, pero por cantar ciertas cosas con contenido, con un compromiso muy claro, y yo creo que sería de una hipocresía y de una cobardía tremenda venir a reivindicar su memoria sin hacerse cargo de eso, ¿no? Con la pena que da que a 50 años no podamos decir lo que yo entiendo que tú querías que yo dijera, que es Víctor Jara después de 50 años es una figura que nos une. Pucha, es más complejo, creo. Sí, sin duda, es bastante más complejo y es bastante más profundo. Y te refieres justamente a la presidenta de esta comisión constituyente, Beatriz Evia, que claro, nace el año 92 y dice no poder referirse a estos hechos por no haberlos vivido. Si fuera por eso, uno podría entender nadie podría decir nada en esta generación. Que no habrían historiadores tampoco, ¿no? Que nos contaran No, me da risa porque son gente que son del Opus Dei, ¿no? Entonces yo veía un comentario en Twitter en el que decía, bueno, entonces no opinemos de Jesucristo, no sé, tampoco no habíamos nacido. O sea, por favor, qué nivel, ¿no? Qué nivel, qué lamentable que sea ese el nivel de hipocresía, porque es una persona, entiendo yo, con un nivel de inteligencia que entiende lo que está haciendo, ¿no? Es realmente grave y creo que se vuelve más urgente que cada uno de nosotros, desde donde sea que estemos, trabajemos también por la reivindicación de la memoria histórica en nuestro país, porque si no, estamos condenados, ¿no? A pasar por las mismas o atrocidades similares, ¿no? No puede ser. Sí, y es lo que no queremos justamente. Y Nano, bueno, a propósito de eso, entonces, relevar la figura de Víctor Jara, y ahí también un poco ligándolo a lo que vamos a conocer de tu trabajo en septiembre, con este documental de la música chilena, porque finalmente de eso se trata, o sea, cuando a nosotros se nos reconoce, digamos, desde el extranjero, y tú has tenido mucha experiencia también haciendo investigación desde Europa, por ejemplo, guste o no guste, divida o no divida en la interna chilena, lo cierto es que a Chile culturalmente se le reconoce por las figuras de Víctor Jara y Violeta Parra, claro. Y eso es una realidad innegable, o sea, es a ese nivel el legado musical que han dejado artístico y cultural en todos los ámbitos, porque además el teatro por el lado de Víctor Jara, el arte, la arpillera por el lado de Violeta, o sea, son tantas dimensiones y es efectivo que es así, ¿no? Se nos reconoce por estas dos figuras chilenas. Preguntarte también un poquito por eso, ¿cómo se viene este trabajo de septiembre? ¿Cómo lo vamos a poder nosotros también ver? No sé si vamos a poder verlo en las salas de los cines, vamos a tener que esperar su formato streaming, cuéntanos un poquito. Bueno, es un documental que relata la historia de la música chilena en el periodo que comprende entre los viajes de Violeta Parra a Francia, que fueron muy importantes porque abrieron todo un camino creativo de descubrimiento, y el golpe de Estado del 73, en donde, a mi opinión, se vivió la explosión creativa e identitaria en la música chilena más poderosa que hemos tenido nunca, ¿no? Los ecos de eso todavía reverberan, todavía marcan en muchos sentidos cómo suena y cómo es la música en Chile. Y esta es una película en que se combinan principalmente dos elementos. Hicimos más de 50 horas de entrevista a más de 20 personas importantes de la época, músicos y músicas que fueron protagonistas, ¿no? Te hablo de gente como la Isabel Parra, los Quilapayún, los Inti Illimani, Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Y por otro lado tenemos también mucho material de archivo que no ha sido mostrado desde la época, desde el golpe, ¿no? Algún material incluso que no se ha visto nunca en público porque se registró y quedó guardado hasta hoy. Entonces es muy interesante también el diálogo entre la conversación, los testimonios que se van compartiendo allí con el material de la época, y lo van a poder ver. Ojalá, estamos yo creo que muy cercanos ya a poder confirmar que a través de las pantallas de TVN en todo Chile y en el extranjero también, lo cual es una súper razón de mucho orgullo, ¿no? Para nosotros como equipo, porque somos un equipo chiquitito que estamos haciendo esto, pero también de saber que existe, poco a poco se puedan abrir espacios en los medios de difusión masivos y nacionales para una cosa como esta, insisto, en un contexto histórico que no es neutro, sino que es importante, creo yo, reivindicar nuestra memoria, y que nuevamente, igual
igual que con el disco de Víctor Jara. Aquí en la película no hablamos del golpe, no hablamos de la tragedia, así como yo en el disco no lo centro en ese aspecto, sino que en la vida, en la creación, en el arte y en ese legado gigantesco que tenemos, y que lamentablemente por causa del final, digamos, abrupto y violento que tuvo, nos queda muchas veces un poco lejos, ¿no? Y tenemos que hacer esfuerzos para encontrarnos y aprender de nuestra propia historia. Sí, sin duda. Nano, bueno, y qué bueno también que sea por TVN, que es un canal estatal también finalmente. Preguntarte con este trabajo de investigación también, antes que nos tome el tiempo, porque bueno, tú constantemente has estudiado a Víctor Jara, pero me imagino que cada vez que lo haces te vas encontrando con cosas que te llaman la atención o con cosas que tal vez no se sabía, a propósito de que nos decía que van a haber cosas que no han salido de la luz todavía. Por ejemplo, con la misma historia o vida de Víctor Jara en esta última investigación, ¿qué fue lo que te sorprendió o no sabías de lo que habías investigado anteriormente? Yo te diría que el grado de apertura a las distintas cosas, ¿no? A las distintas músicas, a las distintas formas de arte, a las distintas tendencias y los distintos pensamientos. Creo que el Víctor Jara era un articulador de distintas cosas que estaban pasándose alrededor, y él con mucha sensibilidad sabía verlas y juntarlas, ¿no? Un ejemplo emblemático es la canción El Derecho a Vivir en Paz, que la grabó con los Blobs, que en su momento eran unos hippies rockeros, coléricos, como decían en ese entonces, que no tenían nada que ver con el mundo real, ¿no? más nuclear de la nueva canción chilena, que venían de otro lado, junta por la cual también hubo muchas críticas en el momento, y así muchas otras, ¿no? Creo que Víctor fue un creador de una sensibilidad exacerbada, ¿no? Y de una capacidad también de aunar mundos, y eso lo hace muy único y lo hace posiblemente, más allá incluso del contexto trágico de su asesinato, probablemente la voz más representativa de esa época tan rica, tan fecunda y con tanta variedad. Así que insisto, les digo, porque no he pasado el dato todavía, pero es muy importante que me acompañen, que voy a estar el viernes en el segundo concierto de la gira aquí en Chile, en el Aula Magna, ahí en la plaza en Conce, mostrando este disco. Un disco muy íntimo, muy hermoso, va a ser un concierto muy emocionante. Porfa, vengan para que cantemos juntos, para que nos emocionemos en conjunto con estas canciones bellísimas. Van quedando ya poquitas entradas, así que no se vayan a quedar fuera del concierto este viernes 23 a las 8 de la tarde. Eso, 20 horas entonces este día viernes en el Aula Magna de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, como tú decías, Caupolicán, pleno centro de Concepción. Nano, muchísimas gracias, nos alcanzó el tiempo, lamentablemente. Siempre es un gusto hablar contigo, y nos quedamos con la canción El Pimiento, un bello registro de este nuevo disco de Nano Stern. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Sí, nosotros nos vemos mañana. Chao, gracias, chao. Nano. Que estén bien, gusto. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento pa' su vida, sol y viento, coronado por la piedra vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, tanto rojo que derrama. Canal 9, Bio Bio Televisión, presentó Nuestra Casa.